Muy bien, empezamos. Compartir. Cualquier duda, sea que enciendan el micro, sea que escriban en el chat, bienvenida sea. Vamos a empezar entonces. Más o menos me han indicado el temario de la presente, entonces con eso es lo que vamos a explicar. Bien, a ver, dice, tres cables jalan un tubo de forma que generan una fuerza resultante con magnitud de 900 libras. Si dos de los cables están sometidos a fuerzas conocidas, como se muestra en la figura, determine si todas las fuerzas, siendo la condición, si todas las fuerzas están contenidas en el plano XY, el ángulo θ, es decir, este ángulo de aquí, del tercer cable, de modo que la magnitud de la fuerza F de este cable sea mínima y la magnitud de F. Ya. Bueno, entonces se sabe que todo sistema de fuerzas concurrentes, como lo que están aquí, puede ser al final representado como el mismo sistema, o sea, es como si fuera aquí el tubo, ¿verdad? Voy a ver, como si fuera ahí el tubo, ¿sí? Y al final esta tiene una sola resultante. Vamos a suponer que mi resultante me sale algo así, ¿no? La resultante. Y sabemos que dicha resultante, como vector, es la suma, si este fuera, perdón, si este fuera F1 y este fuera F2, entonces yo sé que mi resultante es la suma de F1 como vector más F2 como vector más la F que me están preguntando, ¿sí? Hay algunos libros que utilizan en la nomenclatura el negrita, o sea, es como que esto lo retiñen más para indicar vector. Hay otros que en la nomenclatura ponen así, ¿sí? Cualquiera de las dos nomenclaturas que prefieran usar, bienvenida sea. Acá voy a preferir la del resaltado, porque a veces hay bastante bibliografía que usa esta nomenclatura en lugar la del sombrerito. Bueno, sí. Entonces, estas tres me dan la resultante. Ahora, un vector, en este caso las fuerzas, no solo se definen por su módulo, no solo se definen por su magnitud, sino que también se expresan con el apoyo de algunos vectores unitarios, que en este caso son las componentes y j, las cuales apoyan sobre los ejes ordenados x y y. Aquí estará la componente y por acá está la componente j. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, la fuerza 1 tiene una componente Fx1 apoyada en y tiene una componente Fy1 apoyada en J. Y lo interesante es que estas componentes pueden ser halladas por medio de algo llamado descomposición vectorial. ¿Cómo así? Esto se logra así. Conocida la magnitud de la fuerza y la particular inclinación que tenga con uno de los ejes X o Y, yo puedo realizar esa descomposición. La regla general para esa situación, borrando estas de acá, o moviéndolo mejor para luego usarlo después, ¿sí? La regla general para esa situación es la siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, aquí la fuerza F1 que forma un ángulo de 45 grados con el eje Y, entonces la componente Y, es decir, la componente del eje con quien está formando el ángulo de dato, se va a obtener a través de la siguiente relación. Es decir, Fy1 será F1 por coseno del ángulo que está formando. En este caso, el ángulo es 45. Entonces, esto de acá será 600 por coseno de 45. Ahora, lo siguiente que hay que ver es el signo, porque ahí estamos indicando la magnitud de la componente en Y. El signo va a venir dado por el seguimiento de dicha componente. Yo observo que si este es mi extremo, borrar aquí un ratito, si este es el extremo de la figura, vamos a hacerlo con un color morado,
Si este es el extremo y yo me proyecto hacia los ejes, si yo me proyecto hacia los ejes, observo que, por ejemplo, la componente Y de esa fuerza 1 viene aquí, fuerza 1Y, y la componente X viene aquí, Fx1. Entonces, si yo observo que el sentido de la flecha sigue al sentido de la flechita correspondiente J, entonces va a ser positivo. Si fuera en contra, sería negativo. El signo en vectores nada más indica si voy en el mismo sentido o en sentido contrario. No es que indique como si son en los números de soy más positivo o más negativo. No. Lo único que indican los signos en vectores es oposición de sentido negativo o mismo sentido positivo. Bien. Entonces sigamos. Y la otra componente vendrá dada por si para la componente adyacente al ángulo usaste coseno, para la opuesta usarás seno de 45. Es decir, esto es 600 seno de 45. ¿Sí? Bien, eso es. Esto de acá será 300 raíz de 2. Este también será 300 raíz de 2. ¿Sí? Esto en libras. Muy bien, entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Esto en libras. Todo bien, ingeniero. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Entonces sigamos con la descomposición del otro vector. La fuerza 2 entonces tendrá también una componente en X. Ahora sí borro el diagrama para que no se confundan, no se mezcle, borro el diagrama y digo, a ver, la fuerza 2 en X será F2, o sea, los 400 libras por este ángulo 30 está siendo formado entre la flecha y el eje X. Por tanto, para el cálculo de la componente en X voy a usar coseno de 30, mientras que para la componente Y voy a usar seno. Ahora, observo la conveniencia de signos. Veo que si yo descompongo esta fuerza, vamos a usar un color verde. Si yo descompongo esta fuerza, esta me da una componente en X así y una componente en Y así. Entonces, ¿qué observo? La componente X tiene el mismo sentido que el vector Y, por tanto es positivo. Pero la componente Y de la fuerza 2 tiene sentido opuesto a J, entonces aquí va menos. Listo. Y con eso ya se calcula. Entonces esto será, voy a volver al color, y aquí está 200 raíz de 3, ¿sí? Y este de acá será menos 200. Bien, libras, libras, libras. Aquí voy a dibujar mejor las libras para ese apartado B. Listo. Entonces, teniendo esto, puedo razonar de la misma forma para la línea F, pero vamos a dejarlo para el final. ¿Por qué? Porque me están dando una condición algo poco frecuente, por darle un nombre, ¿no? Nos dicen que debemos determinar el ángulo de tal forma que la magnitud de F sea mínima, siendo la resultante de 900. O sea, esta R que resulta de la suma vectorial de los tres vectores tiene por módulo 900 libras. Ahora vamos a notar cómo es más o menos este triangulito vectorial. ¿Ya? Entonces vamos allá. Vamos a ver. A ver aquí. Entonces podemos hallar la suma de estas dos, que será, a ver, F1 expresado vectorialmente será 300 raíz de 2 y más 300 raíz de 2 J. ¿Sí? Y la otra será más 400, no, perdón, 200 raíz de 3 y menos 200
J. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta de aquí, a ver, F, esta no es F1, perdón, es la F1 más F2. Vamos a ver, voy a operarlo en un momento, 300 raíz de 2 más 200 raíz de 3, me da 770,67 y, ¿sí? Menos 300 raíz de 2 menos 200 sale positivo, más 224,26J. Entonces, si nos damos cuenta, este es un vector en el primer cuadrante, que más o menos graficado sería algo así. Si este es el eje X y este es el eje Y, más o menos sería algo así. Poner otro color. Algo así. Bien, entonces vamos a calcular su módulo. Más este vector que le estamos llamando F1 más F2 tiene por módulo lo siguiente, 802,64 libras. Ahora, me dicen que si yo aplico la resultante de este vector F1 más F2 con F, que es el que no conozco, me dicen que la resultante tiene un módulo de 900. Ahora miren, el razonamiento es el siguiente. Como yo lo que necesito es llegar a 900, ¿ya? A 900, ¿sí? Yo necesito llegar a 900. Con el mínimo esfuerzo, tengo que hacer, lo puedo hacer por n opciones. Tal vez me lo van a entender mejor solo trabajando con los módulos. Miren, miren cómo lo vamos a razonar. Imaginemos que vamos a ver acá, ya. Miren, imaginemos que todo este de aquí, este círculo, de nuevo para apoyarme de la... Imaginemos que todo este círculo son aquellos vectores, o sea, puede haber un vector así, un vector así, un vector así, que tienen por módulo, ¿ya? Son todos los vectores R que tienen por módulo 900, ¿sí? A ver, ¿cuándo se...? Tienen por módulo 900, ¿ya? O sea, estos son todas las flechas que tienen por módulo 900, ¿ya? Ahora, dentro de todas esas de allí, yo tengo, o sea, dentro de todas esas opciones, voy a hacerle zoom para que se entienda mejor ahí. Miren, dentro de todas esas opciones yo tengo la que acabo de graficar, es decir, el vector, vamos a suponer que justo es este, ¿ya? Vamos a suponer que justo es este vectorcito de aquí, ¿ya? Justo es este vectorcito de aquí, o sea, este de aquí es el F1 más el F2. Perdón. Este de aquí es este de aquí, así. Este es el F1 más F2, ¿ya? Entonces, para llegar a ese módulo, mira, o sea, quiero que lo razonen ahí conmigo. Para llegar al módulo 900, que es el borde morado, tengo muchas opciones. Voy a ponerlo más chiquito. O sea, puedo llegar con un vector así, puedo llegar con un vector así, puedo llegar incluso, mira, con un vector así, enorme, puedo llegar con uno más grande, pero ¿qué condición me han dicho? Tengo que llegar con el mínimo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál será el mínimo? Aquel que cuando yo me acerco aquí, esté como colineal con él, ¿sí o no? El vector más pequeñito posible para yo alcanzar la magnitud de 900, ¿sí? Será aquel que esté colineal
con el vector F1 más F2. Esa será la mínima inversión de distancia de magnitud de módulo del tercer vector, es decir, de F, para conseguir mi objetivo. Por tanto, si mi vector F, que me falta, lo voy a poner ahí, tiene que ser aquí colineal, entonces, este ángulo de aquí, que corresponde, voy a ponerlo de negro, este ángulo de aquí que corresponde a F1 con F2, vamos a llamarle alfa, tendrá que ser el mismo que tita, para que puedan ser colineales. Por tanto, resolver el primer apartado, es decir, este apartado A, que me piden el ángulo tita del tercer cable de modo que la magnitud sea mínima, será igual a la inclinación o a la dirección de este vector. ¿Cómo se obtiene la dirección de un vector? Dadas las componentes, tengo que aplicar tangente de tita es igual a la componente y, 224.26, sobre la componente x, 770.77. Y con eso obtengo tita con la función arcotangente. ¿Se entendió? ¿Pueden entender el micro o alguna parte que quieran que repita? Me dice. 16.22 grados. Ingeniero. ¿Sí? Genial. Sí. Bien. Y entonces, miren, entonces como este de aquí es colineal con este vector para llegar a los 900, entonces lo único que haría falta para encontrar la magnitud de F es básicamente la resta de los 900 menos los 802.64. O sea, no hay mayor misterio. Es así como lo hacemos y listo. Porque al ser vectores, al ser vectores colineales, están ahí uno con el otro. ¿Sí? Y listo. Con eso ya estaría. Bien. Listo. Entonces, con eso movemos un poquito para acá. Lo movemos un poquito acá para que haya espacio. Y ya con eso sale, a ver, 900 menos 802.64 es 97.30. Listo. Ya está. Bien. Aquí. Ejercicio 2. En la bisagra de la figura se conectan dos cables que ejercen una fuerza de 450 newton y otra de 600 newton, como se muestran en la figura. Determine el ángulo coordenado, ese es lambda, si no me equivoco. Esto es el tercer ángulo director para F2 y la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula, expresado como vector cartesiano. Bien, este ejercicio que está en uno de los talleres de uno de los cursos también que ven estos temas de estática, lo he elegido porque a veces las figuras aparecen en este estilo, o sea, pareciera que hay como unas placas y quisiera ayudarles a interpretar ello, cómo es que se hace si es que de repente les aparece esta situación. Miren, aquí es como si yo aquí tuviera un primer plano, aquí, ¿ya? Como si aquí tuviera un primer plano y aquí tuviera un segundo plano, ¿ya? No es que sean la misma figura, sino que es como que están en contenidos en planos distintos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se entiende esto? Se entiende de la siguiente forma. Este vector F1, antes de ponerme a resolver el apartado A, este vector F1 es como que está en 3D, o sea, está en las tres dimensiones, pero para indicar su dirección se expresa primero, se trata de indicarles algunos ángulos característicos que me permitan conocer mejor eh, la, conocer la posición del mismo, la orientación del mismo. Para ello, aquí lo que han hecho es primero lo han contenido en un plano vertical, esto es, un plano perpendicular al plano XY, ¿sí? Y luego han visto qué ángulo forma ese vector con este vector, F1, vamos a cambiarle aquí, morado, este vector F1, ¿qué ángulo forma con el plano XY? Es decir,
Si yo lo viera desde aquí, por ejemplo, así, medio lateralmente, lo que voy a ver es esto. Aquí, como una línea, voy a ver el plano XY. Aquí, la flecha, el vector F1. Y este lado de aquí, básicamente, sería un eje paralelo al eje Z. Paralelo al eje Z. Y aquí te están dando el ángulo de 45. Tal que si yo aplicara, por ejemplo, la descomposición vectorial del vector F1 en base a estas dos líneas, al eje Z y al plano XY, lo que voy a obtener es sí ya la componente Z. Pero cuando hay aquí yo no estoy obteniendo ni la componente X ni la componente Y, sino la resultante de Fx y Fy. Y esta a través del ángulo de 30, es decir, si yo mirara así, a esta vamos a ponerle así, o sea, si yo ahora miro desde acá, así, miro desde acá, voy a dibujar mejor el ojo. O sea, es como si yo ahora miro desde acá, desde arriba, yo ahí voy a ver lo siguiente. Voy a dibujar aquí de negro, o sea, un poquito, y es como que voy a ver así, Y, X, y de este lado, voy a ver acá la línea morada, que sería esta de aquí que estoy dibujando, sería la resultante de Fx y Fy, esa de allí, ¿sí? Y este angulito de aquí es el 30 que me está dando ahí la figura, ¿sí? Entonces son dos vistas. Este es como si vieras de canto el plano XY, usando unos términos de dibujo técnico, ¿no? Esto es como ver de canto el plano XY, y aquí es como verlo desde la vista horizontal, desde arriba, ¿sí? Este es de la vista horizontal, mejor lo pongo. Vista horizontal, lo que voy a ver es esto, lo que voy a ver es esto, y aquí, este de acá, este de aquí, es como si fuera la vista de canto del plano XY, ¿sí? Son dos vistas distintas. Es el mismo vector, sí, pero se aprecia cosas diferentes. Bien, bien, dada esa interpretación, ahora sí, vamos a resolver el primer apartado. Les piden el ángulo ordenado, el tercer ángulo director para F2. Recordemos la teoría que los ángulos directores son aquellos ángulos que forma el vector con los ejes X, Y y Z. Y aquí, por ejemplo, me están dando para F2, que es el vector en mención, el ángulo que forma con X, el ángulo que forma con Y, y me faltaría el ángulo que forma con Z, que es el tercer ángulo director. ¿Sí? El ángulo que forma con X, o sea, el director X, sería 45. El director Y es 60. Ahí me lo están dando. Pero el Z, que es el que me piden, no sé cuánto vale. Pero recordemos la teoría de este mundo de los ángulos directores. ¿Qué me dice la teoría? Que la suma al cuadrado, de estos tres, ¿sí? Del coseno al cuadrado de estos tres, raíz cuadrada, me tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, aplico esa expresión y con eso obtendré mi ángulo director. ¿Por qué? Porque el coseno al cuadrado de θ x más el coseno al cuadrado de θ y más el coseno al cuadrado de θ z debe darme 1. ¿Sí? Eso es lo que me indican las expresiones. Nada, pues aquí despejo coseno al cuadrado de 45 más coseno al cuadrado de 60 más coseno al cuadrado de θ z igual 1. Y de aquí hallo el θ z. Será 1 coseno al cuadrado de 45 más coseno de 60 al cuadrado, 1 menos eso, raíz de ello, y le aplicas arco coseno a eso, te da 60 grados.
Ahí está el primer apartado. La fuerza resultante. Bueno, ahora aquí toca expresar las componentes perpendiculares de cada vector. Vamos en orden. F1, que justamente este gráfico que hice me sirve para expresar uno. Mira, F1, ¿cuánto vale? F1 vale 450. Si yo ya tengo este ángulo aquí que forma con ese plano de color, del ángulo de 45, perdón, entonces yo ya puedo obtener estas componentes, ¿sí? La paralela al eje Z será 450 seno de 45. Y la resultante de fx y fy que se proyecta sobre el plano xy será 450 coseno de 45. Bien, ahora esta flechita de aquí, como les mencioné, o sea, esta de aquí, ¿dónde se copia? Se copia acá. Es decir, esta de aquí es esta de acá, 450 coseno de 45. Y con eso yo puedo obtener ya mis componentes en X y en Y. Como sé que el ángulo de 30 se forma con Y, mira, esta de aquí, la del eje Y, es decir, la F sub Y, será 450 coseno de 45 por coseno de 30. Y la componente en X, que será esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí, la Fx, será 450 coseno de 45 por seno de 30. Pero como mira, el sentido se opone a la flecha X, va a ir con menos. Teniendo ya estas tres, voy a ponerle aquí otro color. Teniendo ya estas tres, este de aquí y este de acá, ahora sí lo escribo vectorialmente. O sea, mi fuerza 1 será en X menos 450 coseno de 45 seno de 30. En Y. En Y más 450 coseno de 45 coseno de 30. Y en Z, ¿sí? En Z será esta de acá, ¿sí? Será más, esto es en J, más 450 seno de 45 K. Listo. Y ya está. Ahí está. Ahora toca operar. No sé si hay, no sé si hay alguna duda, algún dato que tal vez no se entendió algo. Si no, comenten, interrumpan, normal. Todo bien, ingeniero. Todo bien. Genial. Gracias. Bueno, vale. Menos 159.1 y más 450 coseno de 45 coseno de 30. Siempre aquí un recordatorio. Nunca se confíen y siempre revisen si su calculadora está en radianes, en sexagesimales. Ese dato de ahí siempre es importante porque luego a veces estamos bien operando, tenemos bien todas las ecuaciones, pero por tener malas unidades en la calculadora, terminamos este, respondiendo mal. Bien, aquí tengo la primera fuerza. Ingeniero, la unidad es en sexagesimales, ¿no? Sí, esto cuando te dan así la figurita aquí, el redondito así, estos Ujú, son grados sexagesimales. Así es. Ujú. así. Ya. Bien, ahí tenemos este primero. Y ahora vamos a añadir, con F2. Bueno, F2, como tenemos los cosenos directores, sabemos que para F2, lo hago de otro color para que se distinga. Su Fx de F2 será el módulo, que es 600 por el coseno de tita x, que es 45. ¿Sí? Su Fy será 600 por el coseno de 60. ¿Sí? Y como están en el primero, están del lado positivo de x y de y, ¿sí? Entonces van con el signo positivo y el Fz sí va a ser, y aquí un detalle, ¿no? Porque el ángulo director es el ángulo que forma con el eje X, entonces
Si bien es 45, pero por la conveniencia de signos, yo supongo, ¿no? Por la conveniencia de signos que suelen tomar, como va desde aquí hasta acá, va así, ¿sí? Habría que tomar, habría que tomar todo este ángulo. Y si bien aquí nos salió 60, pero por la conveniencia de signos habría que tomar 150, porque hay que sumarle los 90 grados. Hay que sumarle los 90 grados. A ver, vamos a ver qué estoy. Habría que sumarle los 190. Sí, sí, sí. Ya, habría que tener en cuenta lo siguiente. A ver, vamos a entender bien el ángulo Z antes de escribirlo. Igual lo vamos a escribir. Coseno de tita Z. Ahora, tita Z no es 60. 60 es lo que arroja el cálculo, pero hay que ver la figura. La figura observamos que está yendo hacia abajo. O sea, en la figura observamos que la fuerza 2 está yendo hacia el lado negativo respecto del plano XY, o sea, para el negativo de Z. Como está yendo hacia el lado negativo, si lo vemos tal vez en una vista donde se ve así el eje Z y aquí se ve así la fuerza 2, yo como ángulo director tengo que dar esta respuesta, todo esto. Pero lo que me ha arrojado la calculadora, lo que me ha arrojado la calculadora sería este de aquí, que es el ángulo más próximo que forma con el eje Z. Este es 60, pero la respuesta es este de acá. Por tanto, este de acá, si vemos así la figura, será 180 menos 60, es decir, va a ser 120. ¿Ya? Ahí me había olvidado de ese detallito, que el ángulo director siempre es el que forma con el eje Z, naciente desde Z. Entonces aquí escribimos que la FZ, 600 por coseno de 120, que es menos 300. Y ahí sí cuadra. Libras, este de acá, 600 coseno de 70 es 300. Y este de acá, 600 coseno de 45 es 424,26. Listo. Teniendo todo eso, expresamos el vector f2 es fx 424,26 en y más 300 en j menos 300 en k. Que si este lo juntamos con el vector f1, que es menos 159,1, mejor solo copio para no perder tanto tiempo. Copiar. Pegar. Ahí está. ¿Sí? Ya, entonces ahí tengo que hacer la suma nada más y con eso tengo la resultante. 424,26 menos 159,1, 235,16 y más 575,57J más 18,2K. Listo. Ahí está la resultante que me piden en el apartado B. Sí, este es el apartado A. La fuerza resultante que actúa sobre el este es esta de acá, el B. Desde aquí empieza el B. Bien, entonces, sigamos con otro ejercicio. Aquí hay alguien que quiere unir. A ver, justo vamos a empezar este ejercicio. A ver, una carga Q de 1800 newton
una carga de 1800 newton. Ya, una carga de 1800 newtons se aplica a la polea C, ¿sí? La cual puede rodar sobre el cable ATB. La polea se sostiene en la posición mostrada en la figura mediante un segundo cable CAD, el cual pasa a través de la polea A y se sostiene una carga P. Determine la tensión en el cable ACB, la magnitud de la carga P. Bien, este ejercicio es a propósito porque se ha mencionado dentro de la diapositiva de la teoría que en las fuerzas uno puede encontrar la aplicación de cuerdas, cables, tensiones, para que más o menos comprendan cómo se maneja este tipo de situaciones cuando se tienen en diversos problemas de estática, ¿no? O de referente al curso. Lo primero que hay que hacer aquí es identificar cuántos cables hay y cuál es un mismo cable. Por ejemplo, voy a hacerlo más grande. Yo voy a resaltarlo aquí con este colorcito primero y voy a decir, mira, aquí hay un primer cable. Si yo vengo por aquí, obviamente el cable rodea acá, luego vengo acá, y este primer cable DAC va desde el punto D hasta el punto C. O sea, aquí hay un cable DAC-CAD, es ese un cable, ¿sí? Y luego observo que hay otro cable que va desde aquí, desde A, viaja por aquí, viene con C y continúa hasta B, ¿sí? Ahí hay un segundo cable. ¿Por qué es importante esto de identificar los cables? Porque a través de un mismo cable viajará la misma tensión, ¿ya? Es decir, si yo hiciera un corte aquí y también un corte aquí, si aquí me aparece una tensión T, aquí me aparecerá el mismo valor T. Pero, si yo ahora realizo otro corte, pero al cable al que he resaltado de amarillo acá, aquí no va a aparecer necesariamente el mismo valor T, sino que podría aparecer un valor T1, un T2, otra nomenclatura. Pero este T1, ¿dónde sí se va a repetir? Si yo lo cortara por acá, por ejemplo, aparecería por aquí el mismo T1, ¿ya? Ese es un detalle a tener en cuenta. Cuerda, a misma cuerda, misma tensión que le rodea, ¿ya? Tengan en cuenta eso, por favor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Teniendo en cuenta ese, teniendo en cuenta ese aspecto, vamos allá. Voy a volverlos a repintar. A ver, este lo pinté, este y este amarillo. Ahora sí, me piden la tensión en el cable ACB y la magnitud de la carga P. Ya. Y me dicen que esta carga Q de aquí vale 1800. O sea, este de aquí vale 1800. Entonces, Newton, conviene ser un DCL. Un DCL donde concurran, o sea, se enfrenten o yo encuentre parte o la mayoría de mis incógnitas. Yo observo que esa mayoría de incógnitas aparecerían si yo hiciera un DCL de mi polea C, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese DCL. Ahí está. Ahí está. Vamos aquí, apartado A. Entonces DCL polea C. Dos puntos. Movemos un poquito más abajo. Ya. A ver, en C, ¿qué encuentro? Primero encuentro el peso, perdón, la carga Q. Encuentro la carga Q de 1800 newton. Obviamente yo sigo trabajando con mis referencias. ¿Qué referencias? Las siguientes. Yo sigo con estas referencias, o sea, con el J y con el I. ¿Sí? Bien. ¿Qué otras fuerzas encuentro? Para yo haber hecho un diagrama de cuerpo libre de C, he tenido que, entre comillas, mutilar, separar, aislar las cuerdas. Es decir, he tenido que aplicar una especie de corte. He aplicado un corte así,
y he aplicado un corte acá. Entonces, mire, si yo hago ese corte, aparecerán aquí una fuerza así y una fuerza aquí y también una fuerza acá. Hacerlo así, más grande para que se vea, ¿sí? Una fuerza acá. Bien, ahora vamos a graficarlas en nuestro DSL más grande. Entonces, es decir, aquí viene así y aquí viene así, ¿sí? Viene aquí así y viene acá. Vamos a hacerlo un poquito menos, más bonito. Vamos a hacerlo un poquito más bonito. Está bien así, está bien un poco así, ¿sí? Ya, bien. Ahora, ¿qué detalle hay sobre estas flechas azules? El detalle sobre estas flechas azules es que surgieron de hacer un corte a la misma cuerda, ¿sí? Surgieron a hacer de un corte a la misma cuerda. A ver, un momento. Ya. ¿Me comentan si aún se está viendo? ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí se ve, ¿Sí se ingeniero. ve? Ya, Sí. genial. Sí, sí, solo que parecía que se había aparecido la imagen. Bien, entonces sigo. Ya, entonces, ¿qué detalle hay de estas flechas azules, como le decía, que pertenecen a la misma cuerda? Por tanto, aquí yo puedo decir que hay una tensión 1 y esta también será tensión 1. Pero ¿qué hay con la otra cuerda, con la otra fuerza, con la otra tensión? Esta no es la misma tensión 1, pero no hay problema, le doy un nombre, tensión 2. Bien, hasta ahí ya está completo el diagrama de cuerpo libre de la polea C. Ahora, si yo rastreo, si yo sigo, si yo miro la cuerda CAD, observo que esta tensión 2 coincidirá con la fuerza P. Coincidirá con la fuerza P. ¿Por qué? Porque la fuerza P está estirando, de alguna forma está estirando a la cuerda ACD. Es decir, es P la fuerza que está tensando a la cuerda ACD. Esto hace que la tensión que sienta la cuerda ACD sea la misma que la intensidad P. Por tanto, no hay ningún problema que yo pueda realizar esta afirmación. ¿Sí? Bien. Bien, teniendo entonces todo eso, teniendo entonces esto, teniendo entonces esto, chicos, teniendo esto, ya puedo hacer mi DSL. Y vamos a hacerlo un poco más simplificado. Es decir, yo voy a reducir la polea a un punto y voy a dibujar otra vez las fuerzas. Es decir, tengo una fuerza de 1800 y tengo las otras fuerzas de, tengo las otras fuerzas de acá T1 y T1. T1, tengo T1 para acá, sí, ahí está. Y tengo la otra fuerza morada, que está acá. ¿Y qué detalle hay con la fuerza T1 que está del lado izquierdo y T2 que son paralelas? Es decir, son tienen la misma dirección. Entonces yo puedo ponerlas también ahí. Puedo incluso ponerla ahí una frente a la otra. Puedo ponerla y eliminarla mejor, la voy a hacer de otra forma. Voy a ponerla acá encimita para que más o menos se distinga nada más. Listo. ¿Ya? Entonces dijimos, esta de aquí es P, esta de aquí es T1, esta de aquí es T1 y esta de aquí es 1800. ¿Sí? Y acá las inclinaciones las tengo de la figura. Es decir, esta de acá vale 25 y esta de acá vale 55. Listo. ¿Sí? Y entonces aquí básicamente, como sé que esto está en estática,
En estática, en 2D, en el plano, se cumple que la suma de fuerzas de X es igual a 0 y la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Eso es lo que me va a permitir encontrar la solución de mi sistema de ecuación. Reemplazo entonces. A ver, la fuerza T1, sí, que es incógnita, junto con la fuerza P, pueden ser expresadas vectorialmente. Tengo una tensión 1 al lado izquierdo, que es esta, y tengo una tensión 1 al lado derecho, pero no hay problema, puedo operarlo con eh, la descomposición rectangular. Entonces, esta primera fuerza es T1 coseno de 55, pero como está yendo su descomposición de esta de aquí, voy a resaltarla, de esta de aquí hacia el lado izquierdo en la componente horizontal, como se está yendo para acá su componente horizontal, esta se le añade aquí el signo menos. Estoy haciendo aquí la suma de fuerzas en X. ¿Qué otra fuerza aporta al eje X? La fuerza P. La fuerza P también su componente en X va hacia la izquierda y será menos P coseno de 55. Y la última fuerza que aporta al eje X será esta tensión 1, que será más tensión 1 coseno de 25 es igual a 0. Aquí tengo una primera ecuación. Ahora, de la suma de fuerzas en Y, tendré más T1 seno de 55 más P seno de 55 menos 1800 más T1 seno de 25. Esto es igual a 0. Y aquí tengo una segunda ecuación, donde tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Quiénes son mis incógnitas? T1, ¿sí? T1 son mis incógnitas y es P. Lo demás son valores que numéricamente son conocidos. Conviene ordenar un poco la ecuación, ¿sí? Tengo aquí, por ejemplo, de la primera ecuación T1, que multiplica a coseno de 25 menos coseno de 55 menos P coseno de 55 es igual a 0. Y de la siguiente, de la que sigue, tengo T1 seno de 25 más seno de 55 más P seno de 55 es igual a 1800. Hay que despejar eso. Yo le sugeriría aquí usar el- la, el- la resolución de ecuaciones de la calculadora. Ya, si gustan, opérenlo, háganlo manualmente, pero la misma calculadora tiene una función que resuelve ecuaciones lineales de dos ecuaciones, ¿sí? Entonces aquí es coseno de 25 menos coseno de 55 menos coseno de 55, 0, seno de 25 más seno de 55, seno de 55 y 1800. Y aquí sale entonces que la tensión 1 vale 1048.36 newtons y la fuerza P sale 608.16 newtons. Listo, y ahí está. Esas serían las respuestas a los dos apartados incluso, porque el otro apartado te pedían la fuerza P. ¿Hay alguna duda? Perdón, color? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que tal vez quisieran que se repita? Pueden escribir en el chat, prender sus micros. ¿No? Todo claro, Inge. Oh, claro, bacán, entonces. Sigamos. Acuérdense eso, ¿ya? Cuando tengan cuerdas, identifiquen las cuerdas y si pueden resalten, le lleven algún colorcito, no sé, y sepan, mira, aquí cuando es la misma cuerda, es la misma tensión. Pero solo si es la misma cuerda, no es si en distintas cuerdas. Bien, vamos a ver este. Bien, entonces aquí te voy a dejar una tareita. Yo voy a resolver parte de este ejercicio y ya ustedes luego lo resuelven el completo. Este es del Viran-Hibbeler, ¿sí? De estática. Es la 9ª edición, ¿ya? Este ejercicio tiene una primera parte de resolución, que es la que voy a hacer,
para reforzar este tema de la descomposición vectorial. Y luego, una vez que lo tengan entendido esto que voy a hacer, salten hacia el ejercicio 214 del libro, porque ahí hay un ejercicio con la misma figura, con los mismos datos, pero ahora con otro planteamiento para que puedan practicar estática en 3 dimensiones. No se preocupen que yo luego tengo también un ejercicio por hacer eso. Bien, una placa circular horizontal se sostiene mediante 3 alambres que forman ángulos de 30 grados respecto de la vertical y se encuentran unidos a un soporte en D. Si se sabe que la tensión en el alambre CD es de 60 libras, determinar las componentes de la fuerza ejercida por este alambre sobre la placa. Si nosotros hacemos un corte aquí, obtendremos la fuerza que ejerce el cable CD sobre la placa, que, que es justamente lo que nos están pidiendo es escribir esta fuerza de esta forma, ¿no? Escribirlo de esta forma, ¿ya? Bien. Bien, entonces, si nos están pidiendo escribirlo de esta forma, yo necesito de alguna forma apoyarme de los datos de la figura y de los datos que me dan aquí, lograr la solución del problema. Bien, para ello, entonces, miren, podemos aplicar algo similar a lo que se hizo en el ejercicio 2. Es decir, voy a realizar primero una vista del cable y del cable y del plato que se proyecte desde esta posición. ¿Sí? Es decir, que observe, voy a borrar el toque un ratito, voy a borrar este de aquí, un ratito, que observe lo siguiente. Vamos a ver, le disminuyo más aquí, que observe el triángulo OCD, o sea, todo esto, y el eje Y, o sea, que observe así el eje Y, ¿ya? Voy a hacer una vista de eso. Entonces, si yo hago una vista de eso, voy a obtener la siguiente figura. Como que tengo esto, y esto así. Esta es la línea O, esta es la línea C. Aquí está mi tensión, ¿no? Lo que les decía, aquí está como que la dirección de la tensión CD. Y este ángulo de que me están dando de dato en el texto que me dicen forma 30 grados con la vertical sería este de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué observo? Gracias a ese dato, mira, como yo sé que ese es 30 por alternos internos, este de aquí también es 30. Ah, si este es 30, entonces mira, y como justamente esta línea que me permite hacer el alternos internos es paralela al eje Y, entonces básicamente si yo opero lo siguiente, si yo escribo T, CD, coseno de 30, ya estoy encontrando la componente Y de la tensión. TY. Ya estoy encontrando la componente Y de la tensión. ¿Sí? Porque claro, yo tengo el módulo de la tensión CD, que es 60 libras. Y además de encontrar esa componente de allí, o sea, esta de aquí es esta de acá, esta sería la TY. Además, si yo realizo la operación TCD seno de 30, estoy hallando esta componente. Vamos a poner otro color, mejor uno azul. Estoy encontrando esta componente. Pero esta componente que le vamos a llamar por ahora tensión 1, ¿ya? Le vamos a llamar esta componente 1. ¿Quién es? Es la componente que está aquí, que estaría aquí, así, tensión 1. Y esa tensión 1 no es ni paralela ni a Z ni a X. No es paralela a ninguna de las dos, ¿sí? Pero hay una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Que tengo el ángulo que forma esa T1 con el eje X. Y eso me va a permitir descomponer convenientemente la tensión 1 para encontrar la componente X y Z que me falta para expresar vectorialmente la tensión en el cable CD. ¿Cómo lo hago?
Por eso les dije, era similar a lo que vimos en el ejercicio 2. Igual lo repito, no hay problema. Es ahora lo que voy a hacer es una vista al plano XZ. ¿Sí? Vamos a hacer una vista plano XZ. Si yo hago una vista al plano XZ, voy a ver los ejes Z para aquí, X para acá, Z, y voy a ver la fuerza T1 así. Perdón. Voy a ver la fuerza T1, la voy a ver así. Y este ángulo de aquí lo tengo que es 60. Como ustedes saben que una fuerza puede viajar a lo largo de su línea de acción, yo esta de aquí, esta tensión 1, la puedo hacer viajar así, ¿sí o no? Puedo hacer viajar así. Voy a hacerlo ahí más o menos para que no altere tanto. Es acá para que se mueva. Ya se borró. Voy a hacerlo todo de nuevo mejor. O sea, toda la línea, toda la flecha es como que viaja así, toda esta tensión. ¿Por qué hago esto? Para que esté un poquito más cómodo, ¿sí? Simplemente lo hago para que esté un poquito más cómodo. Simplemente lo hago para que esté un poquito más cómodo. Y como esta línea de acá, donde estaba la flecha antes, este es 60, este de acá también es 60. Y este de aquí, este 1. Entonces, esto ahora sí, este gráfico ya me va a permitir obtener las componentes sobre X y sobre Y, ¿sí? Voy a tener esta primera componente de aquí, que sería la componente X, y también voy a obtener esta componente, que sería la TZ. Entonces, mira, la TX, ¿qué va a ser? T1 por coseno de 60. Ahora, el sentido de TX se opone al eje positivo X. Por tanto, aquí tengo que ponerle su signo menos. TZ es T1 seno de 60. Ahora, según mi gráfico, observo, y aquí es importante esta aclaración. Según mi gráfico, yo que observo que TZ sigue al eje positivo Z, por tanto es positivo. Y aquí levantamos el prejuicio de que, si una flecha va para abajo es negativa y si va para arriba es positiva. No, acuérdense que la conveniencia de signos en vectores es, si sigo al vector dirección, es positivo. Si me opongo a él, es negativo. ¿Ya? Esto se usa bastante acá en estática, en toda esta álgebra de vectores, y a veces suele ser motivo de confusión a la hora de resolver los problemas, ¿ya? Sobre todo cuando te cambian de orientación los ejes, ¿ya? ¿Se entendió esto último que he dicho? ¿O lo repito? No sé, díganme. Sí se entendió, ingeniero. Bacán. Ya, perfecto. Entonces sigo, y ya pues ahora, ¿quién es T1? T1 viene de acá. T1 es TCD seno de 30. Ya, entonces lo reintegro aquí y será menos TCD. ¿Cuánto es TCD? 60 seno de 30 por coseno de 60. Este de acá es 60 seno de 30 seno de 60. Y con eso ya tengo los vectores. El vector tensión CD va a ser lo que obtengo en TXY más TYJ más TZ. Listo. Entonces 60 por seno de 30 por coseno de 60 menos 15 y 60 coseno de 30 más 51.96J, ¿sí? Más 60 seno de 30 por coseno de 60 más 25.98K. Listo. Y ahí está.
Ahí tenemos lo que es el apartado A, las componentes de la placa. Ya. Bien, y el último que te piden son los cosenos directores, que básicamente es calcular, ¿no? Tita X es arco coseno de Tx sobre el módulo de T, que sería 60. O sea, ya tienes que este 60, ¿no? El tita y es el arco coseno de Ty sobre 60. Y el tita z igual es el arco coseno de Tz sobre 60. Listo. Y con eso ya se obtienen estos valores. Bien. Bien, hasta ahí. Si no hay... Ahora, como les decía, este ejercicio está planteado en el número 2.114, donde ya lo que te van a dar aquí es un poquito similar al ejercicio que sigue que voy a hacer es, te dan el peso, te van a dar el peso de la placa, es decir, el ejercicio 2.114 te dan el peso de la placa y te piden encontrar la tensión en AD, en BD y en CD, ¿ya? Ese ejercicio es similar al que voy a hacer ahorita, pero la expresión vectorial de cada tensión básicamente tienes que hacerla así. Te va a dar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Muy bien, digamos acá. Este lo vi en la PPT que me han compartido, pero vi que no estaba desarrollado. Así que voy a desarrollarlo y de paso aprovecho para explicar el concepto de vector unitario. ¿Ya? Determina la masa máxima de la placa de concreto si la tensión desarrollada en cada cable no debe exceder de 10 kilonewton. Bien, entonces, como estamos en estática de partícula, de alguna forma aquí no convendría hacer un diagrama de cuerpo libre de la placa, sino convendría hacer un diagrama de cuerpo libre de la argolla. Para eso, vamos a plantear todo nuestro sistema en base al diagrama de cuerpo libre de la argollita. Y con ello yo observo que aquí tengo una primera tensión. Voy a acercarme para dibujarlo mejor. ¿Sí? Vamos a llamarle a este un punto ABC, un punto D también. Esta sería la tensión DC. Vamos a cambiar de color. Esta de aquí, así, sería una tensión DB. Y esta de acá, esta última, vamos a ponerle color rojo. ¿Sí? Esta de aquí sería una tensión DA. Bien, entonces, lo primero que hay que hacer aquí es encontrar una expresión vectorial para esas tres tensiones. Y para ello necesitamos apoyarnos del concepto de vector unitario. ¿Sí? El vector unitario es una herramienta dentro del álgebra vectorial unitario que me sirve para establecer direcciones comunes a otros vectores. En este caso, yo no conozco explícitamente la dirección de las tensiones, pero sí ubico sobre qué línea viaja esa fuerza. Y a su vez, de esa línea conozco por qué puntos pasa. Ahora, ustedes saben, por los diversos cursos que seguro ya han llevado, tanto de cálculo como de álgebra vectorial, como graph, que para yo establecer la ecuación de una recta necesito como mínimo 2 puntos. Entonces, para establecer ese vector unitario, lo que necesito es hallar 2 puntos que pasen por él. Aquí yo, por ejemplo, si me fijo en la tensión DC, observo que aquí tengo un primer punto C y aquí tengo un segundo punto D. Ahora, todos los puntos deben estar referidos respecto a un común origen, ¿sí? No puedo establecer las coordenadas de esos puntos con un origen distinto. Para ello, siempre la figura, al menos de lo que yo recuerdo incluso cuando fui alumno, siempre en la figura te van a dar de alguna forma dónde está el origen. En este caso, por ejemplo, el origen te lo están dando aquí. Este es el punto, uy, no conviene ese color, perdón, vamos a usar un color más, ¿sí? Te están dando aquí el origen, punto O, ¿sí? Entonces, respecto a ese punto, vamos a ubicar los puntos A, B, C y D, ¿ya? Entonces, vamos en orden. El punto A. El punto A observo que está al mismo nivel
que O. O sea, aquí no hay que maltratarse, por así decirlo, sabiendo, oye, pero ¿cuánto es esta alturita? Esta alturita no me la han dado. No, no, no hay que ser demasiado estrictos en la precisión. Si no te han dado por nada del mundo esa altura, despréciala y asume que el punto A está al mismo nivel que el punto O. Y yo observo, a ver, yo llego a A viajando, ¿sí? Desde aquí para acá, en X, yo viajo así, retrocedo en X porque el X positivo está acá. ¿Cuánto? Una dimensión de 3,5, no, de 4, de 4. ¿Por qué 4? Ahorita vamos a ver por qué 4. ¿Se entiende? O sea, se deduce, se razona lo siguiente. Si yo quiero levantar la placa lo más estable posible, es decir, que no se me incline, que se me mantenga horizontal, el punto de aplicación de la fuerza, o mejor dicho, la línea de proyección de la fuerza, debe coincidir con el peso, debe estar colineal con el peso. Y ustedes saben que el peso de una placa rectangular, ¿dónde está? En su centro de gravedad, que ocurre en la intersección de las diagonales. Y esa intersección de las diagonales a su vez coincide ¿con qué? Con la mitad de lado por lado. Es decir, de aquí a acá, como bien lo indican, hay 4, y de aquí a acá, miren, de mitad a mitad hay 2. Por tanto, si el punto A está aquí al extremo así, mira, está aquí así al extremo, está a una distancia en X de 4, pero negativo. Menos 4, porque está viajando en contra de X. Y respecto al avance en Y, porque a mí me están dando aquí la letra Y, respecto al avance en Y, si está a 1 de distancia de la esquina, quiere decir que desde el centro, es decir, de la mitad, está a una distancia de 1 también. ¿Ya? Tal vez convendría mejor, para no saturarnos mucho con la vista 3D, vamos a imaginarnos que esta es la figura, ¿ya? Pero vamos a ver. Voy a hacer aquí. Bien, ahí estás. Ya. Es como si lo que les decía, más o menos por ahí. Ya, más o menos por ahí estaría mi punto O. Sí, este es de acá ya la borro, no me sirve. Este es de aquí ya la borro. Uy, ujú. Ya, más o menos ahí está mi punto O. Y mi punto A me dicen, según la figura, estaría más o menos por aquí. ¿Sí? Mi punto B está por acá, más o menos al extremo aquí. Mi punto C está más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, mira, de aquí para acá, te dicen que de aquí para acá es 1. De aquí para acá es 2. Y de aquí para acá es 1, siendo esto un rectángulo de 4 por 8. ¿Sí? Si es 4 por 8, entonces si yo trazo unos ejes aquí, hacerlo de otro colorcito, poco más así, azulejo, que no sé si yo tengo aquí este primero, tengo este de aquí, así, ¿sí? Si yo tengo ese ahí, entonces yo observo, a ver, ¿cuál es la ubicación en XY del punto A? Si este es X y este es Y. El punto A en XY está ubicado, ¿sí? Si de aquí a acá es, es 2, perdón, es 1 también, y acá, de aquí a acá, es 2. Entonces, en X está a -1, y en Y está completamente hacia arriba, sería 4. Y como en Z no se eleva porque no hay altura, es 0. En B, el punto B estaría
en X al extremo. Entonces está a 2 metros. En Y está a menos 2 y en Z está en 0. C, en cambio, está en X al otro extremo, es decir, a menos 2. En Y hacia abajo está a menos 3, ¿sí? Y el Z sigue en 0. Mientras que el punto D, aquí sí ya lo veo de la figura, el punto D está encima de O. Como está 100% en el eje Z, está 100% en el eje Z, sus coordenadas en X y en Y van a ser 0. Y en Z nada más será la altura a la cual está separada, es decir, 5. Bien, con esos de ahí ya puedo establecer los vectores unitarios. ¿Alguien alguna duda hasta aquí en la ubicación de los puntos? Que tratar de ser lo más explícito posible. Este de aquí a acá es 3, que toda la mitad es 4. Este de aquí a acá es 2. Este de aquí a acá es 2. Este de aquí a acá es 1. Bien. Si no hay dudas, vamos a plantear los vectores unitarios. Por ejemplo, vamos con la tensión de C. La tensión de C se apoya sobre la línea, de C. Ahora, aquí es importante nada más, y de verdad es muy importante, entender el sentido de la tensión. La tensión, mira, está yendo desde D hacia C. Por tanto, yo tengo que respetar eso y saber que el punto C para mi tensión está delante de D. Entonces, cuando ubique el vector posición, yo tengo que ubicar C respecto de D, que va a ser C menos D, ¿sí? C menos D será menos 2, menos 3,0, menos 0,05. Entonces aquí será menos 2, menos 3, menos 5. Este es el vector posición. Ahora, para hallar el vector unitario de CD, yo lo que tengo que hacer es a este mismo vector, que es el menos 2, menos 3, menos 5, dividirlo cada una de sus componentes entre la raíz cuadrada de la suma cuadrada de estas tres componentes. ¿Sí? Ingeniero, Entonces, sí. una pregunta, ¿por qué el punto A es menos 1, 4 y 0? ¿No sería menos 4, menos 1 y 0? Ah, sí, tienes razón. Yo lo he visto mal. Voy a, voy a plantearlo de nuevo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Es bueno equivocarse porque así evitan ustedes también esos errores. Aquí borro, perdón. Ya. Claro, este eje de aquí, como bien me ha observado Wilber, este de aquí es el eje Y. Y este de acá, perdonen, a ver, borro este de aquí. Este de aquí. Este de aquí, para acá, para acá, para acá, sí. Este de ahí es el X positivo. Gracias, ¿ah? Qué tremendo detalle que me estoy comiendo. Qué pena. Bueno, entonces acá estas operaciones estarían mal. Vamos a borrarlas y vamos a escribirlas otra vez. Entonces, el punto A, que está aquí, a ver, perdón, el punto A, que está aquí arriba, sería en X menos 4. En Y sería menos 1. Y en Z sería 0. Bien. El punto B sería en X 2, en Y 2 y en Z 0. El punto C sería en X 3, en Y menos 2 y en C 0. Ahí ya estaría. Pregunta. Y es coma, no sé qué pasó. Ah, ya. ¿Qué tal con esto?
Pregunto si ahí ya está. Me dicen. Si ahí ya estaría. Ingeniero, el C es 3, menos 2, ¿no? Sí, solo que como está activado esto de las formas automáticas, cuando yo escribo números o guiones, no me los reconoce. Sí, sí había puesto menos, sí me acuerdo que he puesto menos, porque está hacia el lado opuesto del Y positivo. Ujú. Sí, el B tiene dos componentes positivas, el punto A tiene la X y la Y también la tiene negativa, ¿sí? Tanto Correcto. X como Y aquí es negativo, sí, porque no lo ha reconocido el menos. Bien, ahí ya están, perfecto. Ahora sí, C menos D será 3 menos 2 0 menos 0 0 5. Entonces acá será 3 menos 2 menos 5. Y aquí otra vez 3 menos 2 menos 5. Todo esto, la raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y aquí vamos a operar. Y queda, a ver, 0.487. Aquí en el cálculo de estos, al menos, bueno, yo en mis tiempos, nos decían que cuando se trataba esto del vector unitario se usaran tres decimales. ¿A ustedes les han especificado la precisión? ¿Les han dicho cuántos decimales tienen que trabajar aquí? ¿No? Bueno, a mí me decían tres. Para que salga lo más exacto posible, nos decían tres. No sé, Mario, creo que vas a comentar algo. 2 o 3 dije, nos habían dicho. Ah, ya. Bueno, yo sí solía arrastrar tres porque al menos en el curso de estática revisaban respuesta. O sea, en mi caso revisaban respuesta y a veces por usar dos, por las redondeadas y todos los temas que a veces hacíamos, no quedaba. Y luego en el reclamo no aceptaban. Decían, no, está muy poco preciso. Ya desde ahí como que uno dijo, ya voy a usar tres, entonces no voy a usar dos. Igual, si el profesor les ha dicho dos, pues también sería validar ese reclamo. Bueno, teniendo este unitario, teniendo este unitario, ¿sí? Lo que hacemos ahora es expresar vectorialmente la tensión CD. Ojo que aquí solo lo podemos expresar, no lo podemos calcular porque este, no lo podemos calcular, no lo podemos calcular porque no conocemos el valor de la tensión. Nada más quedaría algo así, 0.487 TCD menos 0.324 TCD en J, aquí me faltó en I, menos 0.811 TCD en K. ¿Ya? Igual hay que hacer con las otras dos tensiones. La tensión de B, ¿sí? Voy a hacerlo de otro color. Tensión de B. TC, ¿ya? La tensión BD, que igual hay que repetir el procedimiento, o sea, restamos B con D. Ya esto lo voy a hacer un poco más directo. B menos D es 225, 22 menos 5, y luego el unitario de B respecto de D es 22 menos 5 dividido entre 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ya, será. Aquí sale, por ejemplo, 0.348, 0.348, menos 0.87. Voy a hacerlo un poquito más a la izquierda para que se pueda entrar ahí el valor. 0.87. Ese sí sale 0.87 porque la tercera coordenada me sale 0. Y la última, que es la TDA, voy a hacerlo de rojo para que quede un poco uniforme TDA. Será. Entonces será
A menos D. La coordenada A es menos 4 menos 1. Y entonces será menos 4 menos 1 menos 5. Y acá será el unitario de A respecto de D. Es menos 4 menos 1 menos 5 sobre 6 de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. 4 al cuadrado más 1 más 25 es esto de acá. Esto de aquí me sale menos 0.617, 0.154 y el de acá menos 0.771, 77.2, perdón. Ya voy a hacerlo un poquito más aquí a la izquierda para que entre. Ahí. Listo. Menos 0.772. Ya, no se preocupen, yo los reescribo ahorita aquí para tenerlos. Ahora sí todos. La tensión de C es 0.487 TCDI menos 0.324 TCDJ menos 0.811 TCDK. La tensión BD es 0.348 tensión BD en I más 0.348 tensión CD, perdón, DB en J menos 0.87 tensión DB en K. Y la tensión de A es menos 0.617 tensión de A en I menos 0.154 tensión de A en J menos 0.772 tensión de A en K. Listo. Ahí están las tres tensiones. Ya. Perfecto. Y ahora viene la estática de esto. O sea, esas tres, de alguna forma, tienen que levantar el peso de la placa. O sea, esa fuerza F, que vendría a ser la resultante de las tensiones, la opuesta resultante de las tensiones, se iguala, se equipara al peso de la placa, que es la incógnita realmente. Que es la incógnita. ¿Sí? Esta es como decir, esta es la incógnita realmente. Si vemos F aquí en la figura donde hemos hecho nuestro DSL, F va sobre el eje Z y apunta en el sentido positivo. Por tanto, este de acá lo puedo escribir como un WK. Y el dato es que ninguna de las tensiones, o sea, tanto TDA, TDB como TDC, sean menores en magnitud, en módulo, menor a 10 kilonewton. Ya. Y aquí viene ya el análisis. Entonces, ¿cómo es que yo puedo plantear ello si tengo muchas incógnitas y aún no tengo el dato concreto más que la comparación es? Pues bien, lo que se puede hacer aquí, aunque va a costar porque lamentablemente tenemos tenemos la limitación que ahorita les voy a mencionar, debemos plantear el sistema. Es decir, yo sé que si estoy en estática, la suma de fuerzas como vector es 0. ¿Esto en qué deriva? Suma de fuerzas en X igual 0, suma de fuerzas en Y igual 0, suma de fuerzas en Z igual 0. ¿Sí? Suma de fuerzas igual 0. Ya. Entonces aquí hay que hacer todo un despeje de ecuaciones. Vamos con las primeras componentes, suma de fuerzas en X. ¿Sí? Es decir, las sumas de fuerzas en X sería estas de aquí.
Las componentes sí. ¿Sí? F no tiene componente, el peso no está nada más que en K, así que esa no juega ni en la suma de X ni en la suma de Y. Entonces vamos allá. 0.478 TCD más 0.348 TBD menos 0.617 TDA es igual a 0. ¿Sí? De aquí, si gustan, me voy adelantando porque, como les digo, el objetivo es tratar de expresar todo en función de W. ¿Ya? Puedo, por ejemplo, decir, mira, paso a sumar TDA y paso el 0.617 a dividir. ¿Ya? Es decir, TDA es igual a 0.487 sobre 0.617 TCD más 0.348 TBD sobre 0.617. 0.4897. Esto de acá me da 0.789 TCD más 0.564 TBD. Esto es TDA. Aquí tengo una primera ecuación. Vamos con la suma de fuerzas en Y. La suma de fuerzas en Y es este de aquí. ¿Ya? Es este de aquí. Entonces será menos 0.324 TCD más 0.348 TDB menos 0.154 TDA igual a 0. ¿Ya? Ahora, yo ya tengo TDA en función de TCD y TBD. ¿Sí? Entonces acá puedo operarlo y decir menos 0.324 TCD más 0.348 TDB menos 0.154 por todo lo que estaba en la ecuación 1. Lo voy a poner así, ¿ya? Igual a 0, para no copiar toda la expresión. Y ya, pues ahí queda operar. A ver, TCD está operado por menos 0.324 menos 0.154 por, ¿quién está con TCD? 0.789, ¿sí? Más TDB que opera al 0.348 menos 0.154 por 0.564, ¿sí? Aquí falta cerrar este paréntesis, si no me equivoco. Y esto es igual a 0. Y claro, aquí, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a despejar uno de los dos en función del otro, para ya ingresar a la tercera ecuación y despejar todo en función de W, ¿ya? Entonces, miren, vamos a ver. De esta primera me va a salir menos 0.324 más 0. Y sí, chicos, aquí te equivocas en digitar, incluso en la calculadora, un pequeño decimal y arrastras un error. Así que aquí hay que concentrarse un montón porque de verdad, si no, 0.514 por 0.564. Concéntrense mucho porque la verdad que aquí sí hay que estar mil sentidos. Aquí, por ejemplo, puedo despejar TDB. Vamos a despejar TDB, ¿ya? TDB, si yo lo despejo, me va a dar 0.446 sobre 0.261 TCD. 0.446 entre 2.61. 1.709 TCD. Y esta es mi ecuación 2. Ahora, con esta ecuación 2 yo me puedo ir arriba primero antes de meterme al W. ¿Ya? Es decir, yo me puedo ir acá. ¿Sí? Y expresar TDA. Lo voy a hacer de otro color. TDA es igual a 0.789 TCD más 0.
564 TdB, pero TdB es 1.709 TCD. ¿Sí? Este de aquí es 1.753 TCD. Esta es una ecuación 3 con 2. Con 2. O sea, con la ecuación 2, que es esta, y con la ecuación 3, me voy a meter a la última suma. O sea, aquí. Hija, tiene el micro apagado. ¿Tengo el micro apagado? Uy, no. ¿Desde cuándo? Bueno, ya, aquí me parece que sí tengo el micro prendido. ¿Me escuchan? Hola, uno. Hola, hola. Yo sí le escucho, ingeniero. Sí, yo Sí tengo. escucha, sí escucha. Ay, ay, ay. Bueno, tal vez fue el internet, estimado, tal vez. Bueno, nada, sigo. Entonces, ahora sí ya nos metemos, pero ojo, como esta es la componente K, incluye a esta. Entonces, miren cómo es W. Ahora toca la suma de fuerzas en Z. W menos 0.811 TCD, ¿sí? Menos 0.87 TBD. Y el menos, el último, que es 772 TDA, ¿sí? Y aquí pues empiezo la reemplazadera, ¿no? O sea, todo esto es igual a 0. Entonces era W menos 0.811 TCD. Pero TCD es lo que me está ayudando como factor. Menos 0.87 TBD. TBD, que es TDB, bueno, es por 1.709 TCD. Menos 0.772 por 1.753 TDA. Todo esto es igual a 0. Entonces aquí operamos menos un solo factor, será 0.811 más 0.87 por 1.709 más 0.772 por 1. Menos 3.651 TCD es igual a 0. Entonces, miren, aquí despejo TCD, que me da 1 entre esto, me da 0.274 W. ¿Ya? Miren, miren, miren. Ya obtengo. Uy, no, 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 este color está mal. Borro aquí. Y le voy a dar un poquito del aumento a este para hacerlo más rápido. Ya tengo aquí una primera expresión. Miren cómo es el criterio. Cuando yo ya tengo una de las tensiones en función del peso, que es mi incógnita, esta que va a ser como que mi ecuación 4, la regreso a las expresiones anteriores. Es decir, también voy a expresar TDA en función de W, que sería 1.753 por 0.274, me da 0.48 W, y la última, que es la TDB, ¿sí? Es 1.709 por 0.274. Esta me sale 0.468 W. Ya. Y aquí les voy a hacer una pregunta. Sí, para interactuar un poquito y que no solo sea yo el que hable. Me están diciendo por condición que debo cuidar que el peso debe ser tal que ninguna de estas tres exceda los 10 kilonewton. Pregunto, ¿con cuál de las tres tengo que comparar? Con vamos a darles opciones, ¿ya? Opción 1, La mayor, opción 2, opción 3. Pero ¿cuál sabes tú que es la mayor si todo está expresado en W? la 2. La 2. La 2, muy bien. ¿Por qué? Porque
si bien no tengo el valor exacto, yo me aseguro con la del coeficiente mayor, porque si W es el mismo valor para todos, haz un supuesto, o sea, si tal vez no lo ves tan rápido como otros compañeros sí lo han visto, haz un supuesto, o sea, diga, a ver, ¿qué pasaría si W es 1? Si W es 1, TCD vale 0.74, el otro 0.48 y el otro 0.468. Si vale 10, va a ser 2.7, 4.8, 4.6. O sea, siempre sin importar el valor constante de W, la opción 2 es la suprema. Entonces, eso quiere decir que si yo aseguro la tensión 2, la TDA, con los 10 kilonewton, a su vez estoy asegurando la opción 1 y la opción 3. ¿Por qué? Porque estas dos siempre se van a mantener menores al límite. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese es el razonamiento. ¿Está bien? Bien, entonces nada, de aquí se despeja, pues 10 es igual a 0.48 W. Entonces el peso de tu placa será 10 entre 0.48 es 20.83 kilonewton el peso de la placa máximo para que ninguna de los cables exceda los 10 kilonewton de tensión. Listo, chicos. Justo a tiempo, 10, son 5 y 37. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que tal vez quisieran consultar de los ejercicios? ¿Alguna otra inquietud? No lo sé. No, me dice acá en el chat. Sí, todo está bien. Yo este documento se los voy a compartir al grupo de WhatsApp y para la grabación necesito que me compartan su correo Gmail. Lo pueden hacer ahí en el grupo o si les da miedo compartirlo en el grupo de WhatsApp, pueden escribirme al privado de mi WhatsApp que también está ahí en el grupo de equilibrio mecánico. Nada, pues chicos, tenía planeado algunos otros, pero nada, ya nos ganó el tiempo. Pero esa es la base. Básicamente son los vectores unitarios, las proyecciones, los productos escalares que por ahí, bueno, se ve con el vector proyección. Pero bueno, este es uno de los más complejitos que hay, ¿no? Encontrar el peso de la placa. Este que hemos hecho es bastante similar a este, que les estoy recomendando aquí del 2.114. Hay que expresar los vectores, despejar y todo ello. ¿Ya? Nada, chicos, espero que les haya surtido muy valioso. Si hay alguna pregunta con total confianza, pueden hacerla. No hay problema. O algún comentario constructivo, algo, alguna sugerencia, bienvenida sea también. Ingeniero, Yo no pregunto. Dime, Usted dime. primero. no, bueno, ingeniero, yo le quería preguntar en la sumatoria de fuerzas en Z, coloca el W positivo. Sí, ¿Por qué? porque acuérdate que aquí estamos haciendo el DCL no de la placa, sino de la fuerza. Y si yo quiero levantar, si yo quiero levantar esta placa, esta fuerza se tiene que igualar al peso. Claro. Ujú, como mínimo, ¿no? Como mínimo tiene que igualarse el peso. Por eso es que es positiva porque yo en sí estoy haciendo el DCL de la argolla. No estoy haciendo el DCL de la placa. Porque a un cuerpo rígido ustedes no ven. Sí, adelante, dime. ¿Y afectaría algo en que haga yo el DCL de la placa? Sí, afecta en el sentido de que ahora tienes algo llamado cuerpo rígido, que es un tema que vas a ver después de que te expliquen momentos y torques, que es la estática de cuerpo rígido, y además de apoyarse de la ecuación de suma de fuerzas en X, Y, Z igual 0, tienes que apoyarte a otra ecuación que es la suma de momentos. Y ahí el análisis es más amplio, pero como tenemos justamente este apoyo de que las tres tensiones se intersectan en un punto, conviene hacer el análisis como si fuera estática de una partícula, porque así te ahorras la ecuación de suma de momentos, que implica productos vectoriales. No sé si ya se los habrán mencionado, pero por ejemplo el momento, ¿no? Es el vector posición aspa la fuerza. Y aquí habría que hacer, mira, si solo con la estática de partícula todo el desarrollo que hemos hecho,
¿Cuánto más se complicaría si es que le hubiésemos aumentado la consideración de la sumatoria de momentos igual cero, ¿no? O sea, se amplifica bastante el cálculo allí. Ujú. Ahora, ¿cambian algo las respuestas? No, tendría que salir lo mismo, porque se trata de la misma estática, de la misma cuerda. ¿Hay alguna otra pregunta? Y que estos ejercicios son los más comunes de cómo solicitan en una práctica, ¿no? Sí, suelen ser los que te ponen siempre que expreses vectorialmente con un vector unitario una tensión, una cuerda, en 2D también te ponen así con las poleas, con proyecciones de esto que encuentra la resultante, como el que vimos al inicio, así, de que te dan fuerzas y lo descompones, te dan n fuerzas y te dan una que no está y te dicen, pero la resultante tiene que valer tanto. Suele ser esa la dinámica de las evaluaciones. Y uno mira estos libros del Bigger, el Hibeler, siempre tienen esta secuencia, solo que cambian los datos, ¿no? Cambian las figuras. Por ejemplo, acá también había puesto había puesto de un arbolito, acá de este camioncito, que también es la misma estrategia. Hallo las posiciones de los puntos, hallo el vector unitario, lo multiplico por el módulo y hago el estático. Siempre es el mismo ritmo, no hay mayores misterios. Lo que sí hay que dominar bastante esta precisión para calcular bien el vector unitario, ¿no? No equivocarse a la hora de dividir, de arrastrar los decimales con precisión, etc. Ujú. Eso. ¿Alguna otra duda? No, Inge, No, está nada. claro todo. Ah, ya, qué bueno. Bueno, igual si hay algún comentario y quieran hacerme, lo pueden hacer por WhatsApp o luego, como gusten. Muchas gracias por su tiempo y que les vaya muy bien en su práctica mañana. Pues cuídense y hasta luego. Hasta luego, Inge.